Las Cruzadas, una serie de guerras religiosas entre los siglos XI y XIII, representan un capítulo crucial en la historia de Europa y Oriente Medio. Estos conflictos enfrentaron a la cristiandad occidental y el Islam, dejando una profunda huella en la historia. Este ensayo explorará el contexto histórico de las Cruzadas, sus principales eventos y figuras, y su impacto duradero. Desde Anatolia hasta Jerusalén, las cruzadas fueron escenario de grandes batallas y actos de heroísmo. Acompáñenos a desentrañar la complejidad de este período tumultuoso. La fe, la guerra y la política se entrelazaron en un drama histórico de proporciones épicas. Para comprender el surgimiento de las cruzadas, es esencial adentrarse en el contexto histórico. A finales del siglo XI, Europa occidental experimentaba un crecimiento demográfico y fervor religioso sin precedentes. La ambición de la nobleza europea y el debilitamiento del Imperio bizantino por las invasiones turcas selyúcidas crearon el escenario propicio. En 1071, los selyúcidas infligieron una aplastante derrota al ejército bizantino en la batalla de Manzikert. Esta victoria puso en peligro las rutas de peregrinación cristiana a Tierra Santa. La respuesta del Papa Urbano II al llamado de auxilio del emperador bizantino, Alejo I en el Concilio de Clermont en 1095 marcó el inicio de las cruzadas. Su apasionado discurso instó a la cristiandad a liberar Jerusalén del dominio musulmán. La promesa de salvación eterna y la posibilidad de obtener riquezas movilizó a miles de personas. Así, con el grito de Deus lo volt, Dios lo quiere, se puso en marcha la primera cruzada. Esta serie de cruzadas marcaría profundamente la historia de Oriente y Occidente. La primera cruzada comenzó con fervor religioso y espíritu aventurero. Miles respondieron al llamado del Papa Urbano II. Guiados por líderes como Godofredo de Bouillon, los ejércitos se dirigieron hacia Constantinopla. La travesía estuvo plagada de dificultades. Lograron victorias en Nicea, Dorilea y Antioquía. En julio de 1099, tomaron Jerusalén. La primera cruzada tuvo consecuencias trascendentales. Paralelamente al avance de los ejércitos cruzados principales, un movimiento popular conocido como la Cruzada Popular conmocionó a Europa. Liderada por Pedro el Ermitaño, esta cruzada congregó a miles de campesinos y pobres, atraídos por la promesa de la salvación eterna. A diferencia de las cruzadas oficiales, la Cruzada Popular carecía de organización y recursos. Los cruzados, mal armados y sin entrenamiento, emprendieron una peligrosa travesía hacia Tierra Santa. El paso de la Cruzada Popular por Europa estuvo marcado por la violencia y el caos. Movidos por el fanatismo religioso, los cruzados perpetraron matanzas de judíos en varias ciudades alemanas. Estos pogromos marcaron un oscuro precedente de intolerancia y violencia religiosa. La Cruzada Popular terminó en un desastre. Tras llegar a Constantinopla, los cruzados fueron masacrados por los turcos selyúcidas en la batalla de Sibetot en 1096. La Cruzada de los Desposeídos ilustra la fuerza del fervor religioso y la desesperación de miles de personas. Las victorias iniciales de la primera cruzada resultaron efímeras. La fragilidad de los estados latinos de Oriente se hizo evidente a mediados del siglo XII. En 1144, la caída del condado de Edesa provocó una nueva cruzada. La segunda cruzada, liderada por Luis VII y Conrado III, fracasó. Saladino unificó Egipto y Siria, desafiando a los cristianos. En 1187, Saladino derrotó a los cruzados en Hattin y recuperó Jerusalén. La tercera cruzada reunió a Ricardo Corazón de León, Felipe II y Federico Barbarroja. Aunque no recuperaron Jerusalén, reconquistaron Acre. La Cuarta Cruzada, concebida para liberar Tierra Santa, tomó un giro inesperado. En lugar de dirigirse a Egipto, los ejércitos cruzados se desviaron hacia Constantinopla. La República de Venecia, que había financiado la cruzada, exigió el pago de una deuda. Incapaces de reunir el dinero, los cruzados aceptaron ayudar a Venecia a capturar la ciudad de Zara. El saqueo de Zara, una ciudad cristiana, causó indignación y provocó la excomunión de los cruzados. Aprovechando la debilidad del Imperio bizantino, los venecianos persuadieron a los cruzados para que atacaran Constantinopla. En 1204, los cruzados tomaron Constantinopla, saqueando la ciudad durante 3 días.
La Cuarta Cruzada tuvo consecuencias catastróficas para el Imperio bizantino. El saqueo de Constantinopla ahondó la división entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Este episodio vergonzoso debilitó aún más al Imperio bizantino. La Cuarta Cruzada es un símbolo de la corrupción y la ambición desmedida. Entre los episodios trágicos de las cruzadas, la Cruzada de los Niños destaca por su aura de inocencia y crueldad. En 1212, dos movimientos populares liderados por Esteban de Cloyes y Nicolás de Colonia conmocionaron a Europa. Miles de niños, convencidos de que su inocencia les permitiría recuperar Jerusalén, abandonaron sus hogares. Armados con palos y cantando himnos religiosos, emprendieron una peligrosa peregrinación. Su fe inquebrantable conmovió a muchos, pero también despertó la codicia de mercaderes sin escrúpulos. Muchos niños murieron de hambre, enfermedades o agotamiento. Los pocos que llegaron a los puertos del Mediterráneo fueron vendidos como esclavos. La Cruzada de los Niños ilustra la poderosa influencia del fervor religioso y la vulnerabilidad de los más inocentes. Este episodio trágico es un recordatorio de la crueldad del mundo adulto. Entre las figuras históricas de las cruzadas, Saladino destaca por sus habilidades militares y políticas, así como por su caballerosidad y tolerancia religiosa. Nacido en Tikrit en 1137, Saladino ascendió rápidamente en las filas del ejército selyúcida. Tras la muerte de Nur al-Din en 1174, Saladino consolidó su poder en Egipto y Siria. Saladino comprendió la importancia estratégica de Jerusalén. Tras su victoria en la batalla de Hattin en 1187, permitió a los cristianos abandonar la ciudad sanos y salvos. Este acto de clemencia contrastó con la masacre perpetrada por los cruzados en 1099. A pesar de ser un ferviente defensor del Islam, Saladino se mostró tolerante con otras religiones. Permitió a los cristianos mantener algunos lugares sagrados en Jerusalén y protegió a las comunidades judías. Su legado como líder justo y compasivo trascendió las fronteras de su tiempo. Saladino es un símbolo de tolerancia y convivencia entre diferentes culturas y religiones. A pesar de la pérdida de Jerusalén en 1187, la llama de las cruzadas siguió ardiendo en Europa durante gran parte del siglo XIII. Sin embargo, las cruzadas tardías estuvieron marcadas por la desunión y la falta de objetivos claros. La Quinta Cruzada intentó sin éxito conquistar Egipto. La Sexta Cruzada, liderada por Federico II, logró recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Sin embargo, la ciudad fue recuperada por los musulmanes en 1244. La Séptima Cruzada, liderada por Luis IX de Francia, terminó en un desastre. Los ejércitos cruzados fueron derrotados en Egipto y Luis IX fue capturado. La Octava Cruzada, en 1270, también liderada por Luis IX, se dirigió a Túnez. Una epidemia de disentería azotó el campamento cruzado, matando a miles de soldados, incluido Luis IX. La muerte de Luis IX marcó el final simbólico de la era de las cruzadas. Las cruzadas tardías dejaron un legado de amargura y resentimiento entre cristianos y musulmanes. La inversión económica y humana en estas empresas militares contribuyó al declive del poder papal. Las monarquías europeas aprovecharon la debilidad de la Iglesia para consolidar su autoridad. Las cruzadas, a pesar de su carácter violento, también tuvieron un impacto significativo en el intercambio cultural y comercial entre Oriente y Occidente. El contacto prolongado entre ambas culturas propició la transmisión de conocimientos, ideas y productos. Europa redescubrió la cultura clásica griega y romana, conservada por los árabes. La traducción de textos científicos y filosóficos del árabe al latín contribuyó al florecimiento del Renacimiento europeo. Las cruzadas impulsaron el desarrollo de ciudades italianas como Venecia y Génova. La introducción de productos orientales transformó la economía europea. Sin embargo, el legado de las cruzadas en las relaciones interculturales sigue siendo complejo. La violencia ejercida contra judíos y musulmanes y la persistencia de prejuicios son un recordatorio del lado oscuro de este período. Las cruzadas dejaron una huella profunda en la historia de Oriente y Occidente. Las cruzadas,
una serie de conflictos que se extendieron por más de 2 siglos, dejaron una huella profunda en la historia. Impulsadas por fervor religioso, ambición política y deseo de expansión territorial, las cruzadas representaron un choque de culturas y religiones. A pesar de su fracaso en recuperar Tierra Santa, las cruzadas tuvieron un impacto significativo en el mapa político, religioso y cultural. El debilitamiento del Imperio bizantino, el auge de las monarquías europeas y el desarrollo del comercio con Oriente son ejemplos del legado de las cruzadas. Es fundamental recordar las cruzadas no solo por sus aspectos épicos, sino también por la violencia y la intolerancia que generaron. El estudio de este periodo nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la tolerancia entre diferentes culturas y religiones, valores esenciales para construir un mundo más justo y pacífico.